Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Y hoy celebramos la memoria de Santa Águeda, virgen y mártir. Ya compartiremos algo acerca de esta santa en la sección de la reflexión. La primera lectura de hoy viene de la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos 1 al 8. Hermanos, conserven entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que por ella algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Acuérdense de los que están presos, como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en la cárcel. Piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir. Que todos tengan gran respeto al matrimonio y lleven una vida conyugal irreprochable. Porque a los que cometen fornicación y adulterio, Dios los habrá de juzgar. Que no haya entre ustedes avidez de riquezas, sino que cada quien se contente con lo que tiene. Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Por lo tanto, nosotros podemos decir con plena confianza, el Señor cuida de mí. ¿Por qué les he de tener miedo a los hombres? Acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra de Dios. Consideren cómo terminaron su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 26 y el responsorio es: El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Aunque se lance contra mí ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. Porque el Señor me procuró un refugio en los tiempos aciagos. Me esconderá en lo oculto de su tienda, y Él me pondrá a salvo. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No me abandones ni me dejes solo, mi Dios y Salvador. El Señor es mi luz y mi salvación. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía, es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar.
Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida. Pero cómo, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Y le juró varias veces: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». Su madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: «Quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan el Bautista. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra sección de reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, pues comentemos algo acerca de Santa Águeda, a quien recordamos este día. Ella es virgen y mártir. Se sabe muy poco de su historia. No se sabe cuándo nació. Sabemos que procedía de una familia distinguida de Sicilia, de lo que hoy es la parte sur de Italia. Se sabe que era muy bella, y fue su belleza lo que atrajo el interés de un senador, el procónsul de Sicilia, un tal Quirintino, no, Quintianus, era el procónsul de Sicilia en el Senado de Roma. Pues la belleza de esta joven, Águeda, pues, atrajo la atención de este senador, pero ella había prometido su virginidad a Jesucristo y rechazó los avances amorosos de este procónsul, lo cual lo enfureció tanto que prácticamente la persiguió y a últimas la tuvo presa y la mandó torturar. Y una de las torturas terribles que hizo pasar a esta joven, pues le corta los senos por el rechazo que ella insiste en contra de él. Y a últimas, pues muere virgen y mártir esta joven. Se cree que murió en el año 252. No son fechas exactas, pero es lo que se sabe de ella. Su nombre pues, está mencionado en el canon de los mártires de las liturgias más antiguas en Roma. Y su devoción se extiende por gran parte del Medio Oriente, hasta aún en Roma. En Roma y después ya en el continente europeo. La imagen popular de Santa Águeda es ella, una joven bella, con una charola y sus senos en esa charola. Es la patrona de diferentes causas, patrona de los incendios,
para proteger a los que sufren las tragedias de los incendios. También se le atribuye a ella que cuando hace irrupción la montaña Etna en Sicilia, pues de que fue la intercesión de ella lo que previno de que sufrieran grandes daños. Ya más actualmente, pues por el hecho de la imagen de ella que está con la charola de los senos, pues también es vista como la patrona de las que sufren de cáncer de mama. Es interesante cómo en nuestra tradición católica pues aplicamos a diferentes santos y santas según nuestras imágenes que tenemos de él, y porque la imagen pues reproducida en pintura de esta santa Águeda pues es de que está con una charola y sus senos en esa charola, que fue la tortura que recibió por parte de senador y procónsul, que ella rechazó sus avances amorosos porque había prometido su virginidad a Cristo. Pues muere virgen y mártir, y su devoción pues se extendió en gran parte del Medio Oriente y el continente europeo. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. Ya estamos prácticamente en el fin de la lectura y ahora entramos en una sección que es muy común de la tradición epistolaria. La última sección de las cartas se dedicaba a los consejos que el autor daba a los destinatarios de esta carta, y así es lo que tenemos en esta lectura de hoy. Los consejos del autor a los que se dirige en esta carta a los hebreos, que es una comunidad judía cristiana que está por abandonar su fe, quizás por la persecución, quizás por dificultades, ¿no? Y toda esta carta pues está diseñada con diferentes argumentos para convencerlos de que no regresen a lo antiguo, que no regresen a lo inferior, puesto que en Cristo tienen algo más, más pleno, más superior, más glorioso que a lo que ellos quieren regresar al abandonar la comunidad cristiana, al abandonar la fe en Cristo. Dice: conserven entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la hospitalidad. La hospitalidad es algo sagrado en el Medio Oriente aún hoy en día, de que cuando uno recibe a alguien bajo su techo y le ofrece su casa, pues prácticamente también le ofrece la protección. Y cuando una persona entra bajo la hospitalidad, bajo el techo de aquel o aquella que lo recibe, pues prácticamente lo hace parte de la familia, ¿no? Y esto pues es una acción sagrada, repito, aún hoy en día. Tristemente nosotros en el mundo occidente pues hemos perdido gran parte de este sentido de hospitalidad, de recibir a otros, particularmente aquellos necesitados de alojamiento, de protección. Pero aquí el autor les recuerda que no se olviden de expresar el amor a Cristo, el amor a Dios, en el dar hospitalidad al prójimo que viene a ellos. Dice: ya que por ella algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Es muy seguro que estas palabras hacen referencia a lo que se narra en el libro del Éxodo, cuando Abraham y Sara, su esposa, pues reciben a unos que pasan y visitan el campamento de Abraham, y que la lectura del Génesis pues nos dice que son ángeles del Señor, sin que ellos, Abraham y Sara, sepan. Es en esa visita cuando los ángeles del Señor le revelan a Abraham, y Sara de lejos escucha lo que estos visitantes le dicen a Abraham, que para el siguiente año su esposa Sara ya estará con un niño, ¿no? Y es ahí cuando Sara se ríe de lo que sobreescucha
de la conversación de estos visitantes que son ángeles de Dios hablando con Abraham. Y quizás a eso hace referencia estas palabras de que algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Dice, ahora continúa, acuérdense de los que están presos, como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en la cárcel. Aquí nos podemos recordar de lo que Jesús dice, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo acerca, en esa parábola de las ovejas y los chivos, donde los que, los que están a la derecha de Jesucristo, las ovejas, pues reciben, sin saberlo, a Jesús cuando van a visitar al pobre, al encarcelado, al desnudo y al hambriento. Pues aquí yo creo que se están reflejando en este verso pues las enseñanzas de Jesús mismo en los evangelios. Después continúa, piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir. Quizás aquí los que sufren persecución, se les recomienda, se les recuerda que también los tengan ellos en mente, ¿no? Después dice que todos tengan gran respeto al matrimonio y lleven una vida conyugal irreprochable, porque a los que cometen fornicación y adulterio, Dios los habrá de juzgar. Nuevamente, estas son enseñanzas que tenemos en los evangelios mismos y que aquí el autor de esta carta prácticamente está repitiendo. Y dice que no haya entre ustedes avidez de riquezas, ¿no? Y aquí, siguiendo también las enseñanzas de Jesús en los evangelios, no es que estén rechazando la riqueza, sino la avaricia, sino el poner las posesiones y las riquezas en el centro de nuestras vidas, cuando ese centro debe de estar pues habitado por Dios solamente, y que nuestras vidas giren en torno a Él y no a lo material y no a posesiones, ¿no? Este es parte de esta enseñanza. Dice que no haya entre ustedes avidez o avaricia de riquezas, sino que cada quien se contente con lo que tiene. Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Por lo tanto, nosotros podemos decir con plena confianza, el Señor cuida de mí. ¿Por qué les he de temer miedo a los hombres? ¿No? Aquí refleja esta actitud de que vivimos bajo la divina providencia de Dios, de que no hay tiempo y espacio donde Dios no esté presente. Entonces, viviendo con esta actitud, pues vivimos con la confianza de que si estamos plenamente identificados con el reino de Dios, con la voluntad de Dios, pues entonces no hay momento y espacio en lo cual esa providencia de Dios nos acompañe y que Dios nos proveerá lo necesario, siempre y cuando esté bajo su voluntad, santa y divina voluntad. Dice, acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra de Dios. Quizás aquí, no sé, aunque no mencionan a Pablo, pues puede estar haciendo mención de Pablo, que llevó a cabo grandes misiones de evangelización junto con los otros apóstoles, ¿no? Y que pues la mayoría de ellos vivieron vidas no solamente de gran éxito de evangelización, sino también de persecución, y que todos murieron una vida pues violenta, murieron una muerte violenta y que son recordados como mártires también. Así que estas últimas palabras de esta carta pues quizás haga referencia a cómo los predicadores, los pastores, quien les compartieron primeramente la buena nueva, pues la forma en que vivieron y la forma en que murieron también, pues era motivo de emulación, motivo de imitar, motivo motivo de reconocer que sus vidas pues eran un testimonio que eran dignos de aplicarlos a nuestras vidas,
también de que quizás la forma en que murieron pues inspirara a otros a no tener miedo, a no acobardarse, ¿no? Puesto que lo que Dios nos ofrece en Jesucristo está muy por encima de lo que el mundo nos puede hacer. Y aquí entra pues esta idea impresionante, ¿no? Si Dios en Jesucristo ha vencido la muerte, pues entonces, ¿qué es lo que me puede separar de Dios si la muerte ya ha sido conquistada? Y con esto no estamos creando la idea superficial o una imagen de Disney, ¿no? De que la muerte no tiene ningún sentido, significado para nosotros como cristianos. No, no. La muerte es una experiencia difícil, porque la vida es un don de Dios, ¿no? Pero aún así, por el hecho de la resurrección nos confiamos de que porque la muerte ha sido conquistada en Jesucristo, en su resurrección, entonces no hay por qué temer a la muerte, puesto que en la muerte la vida no se acaba, la vida se transforma y que por tanto no hay nada ni nadie que nos separe del amor de Dios. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Marcos capítulo 6. Ayer escuchamos de que Jesús manda a sus 12 apóstoles en su primera misión como una extensión de sí mismo, como embajadores de Jesús mismo, no solamente con la autoridad para proclamar la palabra, sino también con el poder para manifestar la realidad de este reino que se inaugura en Jesucristo por medio de con el poder que Jesús también les da, pues se llevan a cabo las sanaciones, los milagros y la expulsión de los demonios como testimonio de lo que están proclamando es verdad, y que estos signos, la expulsión de demonios, la sanación de los milagros, atestiguan de que lo que están proclamando es real y verdad. Pero no hemos de olvidar de que el centro de la evangelización que llevan a cabo es la proclamación del reino, a la cual todos somos llamados a recibir, a identificarnos con él y a vivir por medio de esta visión del reino. Así que Jesús ya ha mandado a sus discípulos y parece que esto ha creado pues mucha novedad en la región de Galilea. Y toda esta popularidad que se está aumentando, ¿no? No solamente por Jesús mismo, sino ahora por sus discípulos, que ahora se han ido 2 por 2 por toda la región de Galilea. Y quizás esta es la noticia que llega ahora a Herodes. ¿Quién es este Herodes? Este Herodes es el hijo de Herodes Magno, el rey que reinaba cuando Jesús nace. Así que este Herodes es el Herodes tetrarca, es uno de muchos hijos de Herodes Magno. Cuando Herodes Magno muere, su reinado es dividido entre 3 de sus hijos, Arquelao, Filipo y Herodes tetrarca. Tetrarca, que significa que es rey o líder de 1/4 parte del reinado del territorio antiguo de Herodes Magno. Bueno, este es el rey a quien llega esta noticia acerca de Jesús. Y entonces empiezan los rumores. Dice, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Así que la popularidad de Jesús sigue aumentando y ahora la gente se pregunta, ¿quién es este? ¿No? Y algunos dicen que quizás es el espíritu de Juan el Bautista resucitado en Jesús. Otros dicen que quizás es Elías, quien tenía que venir para preparar el camino del Mesías. Y otros decían que quizás era uno de los antiguos profetas. Y la realidad es de que ninguna de estas cosas que se dicen acerca de Jesús pues no encaja con la realidad
de quién es Jesús. Y este es un tema central de este Evangelio de Marcos, acerca de la identidad de Jesús, de que es el Hijo de Dios, que es el Mesías. Y estos rumores, esto que va promulgando la gente y estas expectativas acerca del Mesías, pues no encajan con la realidad de la identidad de Jesús según el Evangelio de Marcos, ¿no? Así decían, y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía, es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Aquí uno puede imaginar que la conciencia de este Herodes, pues ahora lo está traicionando, ¿no? Porque él tenía respeto a Juan. Él admiraba a Juan, aunque las críticas de Juan de haberse casado con la esposa de uno de sus hermanos, pues lo acusaba, pero no podía negar que las palabras y las palabras de Juan lo atraían, ¿no? Y a últimas, pues él mismo traiciona su propia conciencia por las apariencias, por la aceptación de otros, y pues degolla, manda que le corten la cabeza a Juan. Ahí es lo que ahora el Evangelio narra. Dice, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Lo mandó encarcelar, pero no lo mandó matar. Y esto es muy interesante. Herodes le molesta la crítica de Juan acerca de su matrimonio con la ex esposa de su hermano, pero no puede negar de que encuentra una atracción en las palabras de Juan. Y es esto lo muy interesante, ¿no? Porque en esto nos podemos reflejar mucho de nosotros, ¿no? Cuando a veces la conciencia nos dice claramente por dónde Dios nos llama. Y a veces, igual como Herodes, pues apagamos esa voz interna, esa voz de la conciencia que nos dice, pon atención, atiende a donde Dios te llama, ¿no? Y a veces preferimos callar la conciencia, preferimos ignorar la conciencia y nos vamos hacia otros intereses o nos dejamos jalar por otros intereses o por las opiniones o por la aceptación de otros, ¿no? Y tristemente esto es lo que lleva a Herodes a cometer pues esta tragedia de matar a Juan Bautista, ignorando y callando y apagando la voz que su conciencia le gritaba. Dice, cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo, ¿no? Y dice, la ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales, a la gente principal de Galilea, como motivo de sus cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Aquí está el principio de esta tragedia, no solamente de Juan porque muere, sino también la tragedia de Herodes porque pues estas palabras, esta promesa que le hace a la hija de su esposa, pues lo compromete públicamente y prefiere la aceptación de sus invitados que escuchar a su propia conciencia. Esta es la gran tragedia de este rey Herodes. Dice, y le juró varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan Bautista. Y aquí está donde la intriga de la madre, el rencor de la madre, el odio de la madre a Juan Bautista por la crítica de este matrimonio, ¿no? Y aquí el contraste es interesante. Herodes rey, pues aunque con todo su poder, con toda su capacidad de hacer y deshacer, pues no se atreve a matar a Juan Bautista. Y sin embargo, la intriga, el rencor y odio de su esposa Herodías es la que se impone sobre él para hacer lo que él no se atrevía a hacer.
pero por la circunstancia pública y la promesa que él hizo, pues prefiere cumplir lo que públicamente ha dicho en vez de responder a lo que su conciencia le dice. Y continúa diciendo, el rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven. Y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan el Bautista. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Así que aquí, en este pasar de la charola del verdugo a la joven a la madre, pues vemos el triunfo del odio, del rencor de la esposa. Repito, algo que ni el rey mismo se atrevía a hacer, pero ella tramando, utilizando a su hija para llevar su rencor y odio a esta manifestación de muerte de Juan, pues vemos que tanto el hombre como la mujer somos propensos para crear violencia, ¿no? Y el rencor pues se puede apoderar de todos y cegarnos de lo que la conciencia nos dice. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.